hay mucha gente que dice que no tiene tiempo para dedicarle a su camino espiritual, para dedicarle a su vida espiritual. La mayor parte de las veces es por el trabajo y en otras ocasiones dicen que es por la vida social o porque están muy agobiados con la familia. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué se necesita tiempo para seguir un camino espiritual? Podemos decir que un camino espiritual, que el desarrollo de un camino espiritual necesita de teoría y de práctica. Por lo tanto, se necesita tiempo para estudiar o leer la teoría y realizar la práctica. La teoría, ¿a qué nos referimos con la teoría? Pues, por ejemplo, libros escritos por otros que han recorrido el camino. Tenemos muchas obras, a veces son explícitamente dedicadas a la espiritualidad, como por ejemplo las obras de Rafael, las obras de Simon Halevi o de Eckhart Tolle, que están directamente dedicadas a una teoría sobre el camino espiritual que ellos han recorrido. Pero también tenemos libros de literatura que nos hablan del camino espiritual en forma de metáfora. Esto, por ejemplo, los libros que escribo son básicamente eso. Tanto La llamada como Toledo Jerusalén están escritos para que sea una metáfora para las personas que están interesadas en recorrer el camino. Se necesita también tiempo para integrar la teoría en tu vida. Esto quiere decir que se necesita reflexionar y comprender para integrar la teoría en nuestra vida. El camino espiritual básicamente consiste en dejar de un lado nuestro sistema de creencias, nuestra lógica del mundo vegetal o del mundo animal, la lógica que nos ha enseñado nuestra familia y nuestra comunidad, para integrar esta teoría espiritual que es diferente a esta lógica. Es decir, hay que comprender la lógica que hay detrás de la teoría. Si uno ve la lógica espiritual desde el punto de vista razonable, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la lógica del mundo vegetal o del mundo animal, si uno ve la lógica del mundo espiritual desde ese punto de vista, va a pensar que es una lógica de alguien que está loco. Porque digamos que el camino espiritual tiene una lógica completamente diferente a la lógica lineal o la lógica científica. Aquí lo que se trata es de parar el pensamiento, de eliminar el sistema de creencias, de permitir que la sincronicidad aparezca en nuestra vida, permitir que los milagros aparezcan en nuestra vida. Es decir, la teoría espiritual está basada en la búsqueda de milagros, mientras que la teoría del mundo animal o del mundo vegetal está basada en conseguir algo por voluntad y esfuerzo. Y también tenemos que comprender el lenguaje que muchas veces es críptico, muchas veces es difícil de entender, y por eso muchas personas que intentan entender los textos antiguos, por ejemplo el Zohar o textos ligados a la Advaita o ligados a la Cábala, no entienden el lenguaje bien de qué están expresando estos autores. Entonces se necesita un tiempo para, después de haber leído los libros, comprender el lenguaje. Y esto va haciendo que nuestra psique vaya entendiendo esta lógica, entendiendo este lenguaje y abriéndose a una realidad diferente. ¿Vale? Entonces, para estudiar la teoría, integrarla y comprenderla, se necesita tiempo de reflexión. Y luego se necesita práctica, porque
la teoría sin la práctica se convierte básicamente en un estudio académico de una lógica diferente. Entonces necesitamos hacer práctica. Y es necesario, por ejemplo, dedicar tiempo a una práctica diaria, mínimo diaria, semanal o mensual. Pero básicamente hay que dedicar un poco de tiempo a una práctica diaria, con el objeto de relacionar la práctica con la teoría y saber si nos estamos saliendo del camino, si nos estamos, digamos, estamos creando proyecciones o creando fantasías. Y además necesitamos tiempo para tener encuentros con otras personas que están en el camino, que también nos ayudan a dar un impulso, digamos, a nuestro anhelo espiritual. Por lo tanto, es necesario dedicar tiempo. La mayor parte de la gente que dice que no tiene tiempo, en realidad no es así. Lo que ocurre es que el tiempo lo utilizan de forma poco adecuada para el camino espiritual. Así, por ejemplo, la cuestión es elegir dejar de usar el tiempo en tonterías y dedicarlo a la espiritualidad. Aquí lo pongo entre comillas, sería sacrificar lo bajo por lo alto. ¿Qué sería esto bajo y esto alto? Pues lo bajo significa básicamente todas las actividades que no nos ayudan o incluso que nos sacan del camino de el camino espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esas actividades? Pues dedicar un montón de tiempo a la televisión o a los videojuegos o a ver deportes o a las redes sociales o a ver películas que realmente no nos aportan nada o a tener reuniones sociales que se basan en el chismorreo. Es decir, sería sacrificar estas cosas, y pongo sacrificar porque en realidad todo esto que se puede llamar bajo, en realidad son obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, pequeñas adicciones del día a día que nosotros mismos nos ponemos, que lo que nos hacen es desviar la atención, desviar la energía hacia esas cosas que realmente no nos ayudan a, a realizar el camino espiritual. Entonces, en realidad el camino espiritual, para hacerlo, se necesita un compromiso interno de dejar de hacer cosas que no nos aportan, aunque sea eliminar la mitad del tiempo que dedicamos a eso, y empezar a dedicar tiempo tanto a la teoría como a la práctica espiritual. Y de este modo, poco a poco vamos ganando terreno, digamos que la conciencia va ganando terreno a todas estas pequeñas adicciones de nuestro día, que lo que nos hacen es sacarnos de nuestro verdadero anhelo, que es un anhelo relacionado con la conciencia de ser. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres puedes dejar un comentario sobre las dificultades que ves en tu vida para dedicar tiempo para seguir un camino espiritual. Muchísimas gracias, espero que te haya ayudado.